días, amigos y antiguos compañeros de universidad, de todos estos encuentros que venimos llevando en los últimos años con todos los egresados de los países de la Unión Soviética. El tema de fondos buitres, antes de hablar específicamente de lo que es el fondo buitre en Argentina, o sea, los fondos buitres son una consecuencia de la deuda externa argentina. Entonces voy a hacer un breve resumen de lo que es la deuda externa en mi país. En 1822, se hace la primera deuda externa, se pide al banco Baring Brothers de Inglaterra un millón de libras esterlinas, de las cuales en el viaje que se hacía en barco en la época y dura un tiempo, las personas que traían ese dinero probablemente por estar concentrado una buena parte de este millón de libras esterlinas y llegan a Buenos Aires solo 400.000 libras. O sea, ya vemos desde el principio cómo la deuda externa fue algo que se puede decir amoral, casi ilegal, así, siempre se hizo en marcos legales, pero desde el punto de vista, si se quiere decir, justo y moral, no lo fue. En el año 1900, más o menos, se termina de pagar esta deuda, que se devuelve 1 millón a Inglaterra, al banco Baring Brothers, se devuelve 10 veces más de lo que se pidió inicialmente. Y así vamos a encontrar que a lo largo de todo el endeudamiento del país es siempre el mismo mecanismo. O sea, que entre intereses y reclamos de todos los organismos financieros internacionales, siempre se termina pagando 10 veces más de la deuda inicial. El endeudamiento del país continúa, es continuo hasta la crisis de 1890. En Argentina hubo 4 gobiernos democráticos derribados por dictaduras militares. Esos 4 gobiernos democráticos nunca contrayeron deuda externa. Fueron los gobiernos de Irigoyen, de Ilía, de Perón, Ilía y Isabel Martínez. Y lo curioso es que los gobiernos dictatoriales, que eran muy sangrientos siempre, incluso la última dictadura, fueron los responsables de aumentar de una forma exponencial esta deuda externa. O sea que vemos la relación que hay entre el aumento de la deuda externa y los gobiernos dictatoriales. En 1944, en el Tratado de Bretton Woods, se crea el Fondo Monetario Internacional y se pasa al sistema dólar. En este momento, el gobierno argentino no acepta el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, Estados Unidos quiere instalar bases militares en el Río de la Plata y Argentina no lo acepta. Entonces, en ese momento, Estados Unidos declara a Argentina país desobediente y lo que sería hoy en el haz del mar, más o menos. Y desde ese momento, Estados Unidos se propone destruir la capacidad productiva del país. Y ahí vemos que a partir de los años 70 hasta los años 80, que son más o menos los años donde está la última dictadura militar, se pasa de 8.000 millones de unos 8.000 millones de dólares
a unos 43.000 millones. Y todo eso fue principalmente durante la última dictadura militar. Vemos la diferencia. El gran salto que dio la deuda en esos años. Esa deuda estaba contraída principalmente por grandes empresas argentinas que estaban ligadas al proceso militar. Y al final de ese proceso militar, en 1983, él idealiza la deuda, que era de privados. O sea, esos mismos empresarios que habían aprovechado el sistema territorial y se habían enriquecido, pasaron al Estado la deuda. O sea, seguimos viendo cómo esta deuda es siempre, aunque dentro de los marcos legales internacionales, sigue siendo bastante amoral. Y todo este proceso es gerenciado, supervisado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la Corporación Financiera Internacional, etcétera, etcétera. O sea, todo este establishment financiero internacional. En diciembre de 2001 hay una quiebra, lo que se llama el default más grande de la historia argentina y probablemente de toda la historia de los default mundiales. O sea, Argentina se declara en quiebra, hay una gran crisis y a partir de ahí se sucedieron varios gobiernos hasta que en 2003 es electo el presidente Néstor Kirchner. El presidente Néstor Kirchner lo primero que declara es que para que el país salga adelante, porque Argentina estaba de rodillas, o sea, con explosiones sociales en todos los niveles, lo primero que él declara es que para sacar adelante el país hay que arreglar esta deuda interna, pero sin un costo social elevado como siempre fue, porque yo desde que me acuerdo, desde que era muy chiquita, cada gobierno decía, compatriotas, hay que ajustarse cinturones porque tenemos que pagar la deuda. Y toda la gente tenía que trabajar duramente y decirse, sí, tenemos que pagar la deuda porque somos personas honradas y la deuda se paga. O sea, Néstor Kirchner declaró eso y él con su equipo económico empieza la negociación con todos los tenedores de bonos que habían comprado, que habían contraído la deuda y hace una negociación de la deuda que pasa a y negocian hasta un 70%, o sea, lo que se llama una quita del 70% o una rebaja. O sea que desde el 2003 en adelante, con el gobierno de Néstor Kirchner, se comienza a pagar esa deuda. El 70% de los acreedores de la deuda aceptan esta negociación y se sigue pagando, y alrededor de los años 2008 aparecen estos que se llaman los fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres? O sea, si queremos tener una definición, son fondos de inversión libre que compran deudas a grandes empresas o países que están en dificultades, grandes dificultades económicas. El nombre de fondo buitre, hay gente que lo discute, la derecha argentina dice que es feo decir fondos buitres, porque bueno, los buitres son animales carroñeros. ¿Cómo yo pienso como nuestra querida presidenta Cristina de Kirchner, que el nombre, el fondo buitre está bien puesto, porque
muestra claramente cómo funcionan estos fondos. O sea, el animal, conocemos que el animal, el buitre, es un animal carroñero que sobrevuela a su víctima mientras está moribunda y hace el zarpazo en el momento final. O sea, explica claramente cómo funcionan estos fondos. Y en un momento, como decía el ministro, nuestro joven ministro Acep-Kicillof, en un momento de distracción, estos fondos buitres intervinieron y compraron el 7% de esta deuda. Y lo hicieron, por supuesto, sabiendo lo que venía después. A pesar de que en el 2000, ya a principios de este año, la deuda externa argentina se estaba pagando casi completamente, o sea, íbamos a llegar a un desendeudamiento casi total. Y es lo que creo yo no quieren estos grandes organismos internacionales. No solo porque por las grandes, por los millones y millones de dólares que ganan, sino también que para controlar este gobierno de Cristina Kirchner, que estaba de nuevo siendo muy desobediente a todos estos organismos internacionales. Es alrededor de 2014, corto si yo digo algo que los fondos buitres se encuentran, otra característica de los fondos buitres es que compran la deuda, inmediatamente toman un ejército de abogados que van a demandar al país, porque sin estos abogados y sus jueces no pueden trabajar porque saben que no es ilegal lo que hacen. O sea, tenían dificultades. Estos fondos buitres tienen un nombre y apellido, son empresas muy conocidas en todo el mundo financiero. Uno de estos fondos buitres que se llama Paul Singer encontró un juez, porque ningún juez quería decir no, nosotros no vamos a entrar en una cosa, o sea, defender lo que no es defendible. Y Paul Singer encuentra un juez que está a la altura de sus zapatos, o sea, que se llama Griesa. Y Griesa va a obligar a Argentina a pagar una cifra, yo creo que son 1.300 millones de dólares. O sea, y empieza una guerra jurídica con el equipo de la presidenta argentina Kirchner. Nuestra presidenta se mantuvo firme con su equipo y su ministro de Economía, y en ningún momento cedió al juez Griesa y obtuvo el apoyo internacional. Sí, otra cosa importante que pasó en 2014 es que este juez Tomás Griesa reclama a Argentina que pague a todos por igual. Y lo hizo, encontró una cláusula que se llama la cláusula pari passu, que quiere pari passu en latín, que quiere decir de pagar a todos por igual. Saca a reducir esta cláusula y dice Argentina tiene que pagarle a los fondos buitres igualmente como le pagó a todos los deudores, todos los otros deudores que Argentina ya había depositado para que todos los otros 70 que habían negociado la deuda, para que estos otros 70% de deudores cobraran. ¿Y qué hizo el juez Griesa? Bloqueó ese dinero que estaba ya en los bancos listo para pagar y dijo, hasta tanto Argentina no pague ese 7% que los fondos buitres compraron, nosotros bloqueamos esa cifra y empezó una guerra
jurídica entre Argentina, el Tribunal de Nueva York y también todos los otros bonitos, o sea, todos los otros acreedores que estaban repartidos en toda Europa, incluso en Estados Unidos. Ellos decían, bueno, nosotros queremos cobrar lo que Argentina nos pagó, o sea, hay abogados por todos lados y es una guerra política que no se terminó y que sigue actualmente. Una cosa curiosa, o sea, es que lamentablemente hubo una guerra mediática de terror, diría yo, contra la presidenta Cristina Kirchner, que se acrecentó en el momento que lamentablemente nuestro presidente Kirchner falleció de forma súbita, y a partir de ese momento empieza una guerra de terror contra la presidenta y todo el equipo, todo el partido que ella lidera, que es el Frente para la Victoria. Y muchos analistas lo dicen, y yo lo creo también, que no es, de nuevo, toda esta guerra que hubo con los fondos buitres era también para doblegar al país y poder sacar a este partido que estaba desobedeciendo a estos fondos internacionales que tienen el poder generalmente en muchos países. Y entonces yo observo, o sea, yo veo una serie de diarios que hay en Argentina, pero el diario más poderoso que hay, que tiene difusión en todo el país, que llega a todo el país, es el diario Clarín. Y yo veía, por ejemplo, en el mes de agosto de este año, veo un día